Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Este es nuestro primer programa del 2015, después de unas vacaciones en que estuvimos en Uruguay, donde le hicimos una entrevista ante más de 1000 personas al Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Fue poco después de los ataques terroristas en París y le preguntamos de todo, sobre el terrorismo islámico, sobre las elecciones legislativas en Venezuela, sobre las elecciones presidenciales en Argentina y sobre muchas otras cosas. Vamos a mostrarles en forma exclusiva algunos de los tramos más salientes de la entrevista. Y más tarde en el programa vamos a conversar con César Vidal, el autor de Mahoma el Guía. Le vamos a preguntar quién va a ganar esta batalla ideológica que se está librando en el mundo islámico. Si el islamismo radical o el islamismo moderado. Empecemos con la entrevista al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Como les contaba, fue ante un conversatorio ante más de 1000 personas. Y mi primera pregunta al Premio Nobel de Literatura fue: ¿cómo ve venir este año que recién empieza, considerando todo lo que está pasando? Los ataques terroristas en París, el desplome de los precios mundiales del petróleo, el avance del yihadismo en el Medio Oriente, en África, en muchas partes del mundo. La primera pregunta que le hice tú, les dije, ¿eres optimista o pesimista sobre este 2015? Escuchemos lo que nos dijo. Es verdad, el año comienza muy mal y creo que, aunque ya teníamos indicios de que eso podía ocurrir, ahora estamos confirmando que tal vez el año 2015 tenga como protagonista estrella al terrorista. El terror ahora ya ha adquirido un derecho de ciudad. Ya sabemos que el terror puede llegar a todas partes, que prácticamente no hay país, sociedad que no pueda ser víctima de ese terrorismo que deriva básicamente de visiones fanáticas e intolerantes de la realidad. Todo eso lo sabíamos, pero quizá el atentado que acaba de experimentar con la muerte de todos sus principales redactores, el semanario francés Charlie Hebdo, indica que hay una escalada en los objetivos del terrorismo, básicamente del terrorismo fundamentalista islámico. Ya no se trata de matar personas, ya no se trata de provocar confusión, intimidar instituciones. Yo creo que la matanza del director y los redactores de Charlie Hebdo indica que ahora los objetivos del terror islamista son mayores. Se trata de atacar las bases mismas de la civilización occidental, que claramente es lo que odian, que ven como el enemigo principal, los valores, los principios, los fundamentos mismos de la civilización, es decir, de la cultura de la libertad. ¿Qué cosa han querido castigar en el asesinato de estos periodistas? El derecho de crítica, la libertad de expresión y el humor como un arma irreverente en el campo de la crítica política. Es decir, valores que son absolutamente esenciales de la civilización, de la cultura de la libertad, de lo que significa la democracia. Ese es el símbolo que está detrás de esa horrible matanza, ¿no? No se puede permitir que extranjeros a la verdadera y a la única religión se tomen el derecho de ser irreverentes, ¿no es verdad?, con esa religión. Bueno, pues si aceptamos ese principio, la civilización que hemos creado, los
valores que hemos instituido, los derechos que hemos adquirido con enormes sacrificios, con luchas que han tomado verdaderos siglos, pues se evaporarían de la noche a la mañana y retrocederíamos a la barbarie, ¿no? A la barbarie de los regímenes despóticos, opresivos, a la censura, es decir, al terror impuesto desde el poder para conseguir una homogeneidad en el mundo de las costumbres, de las creencias. Yo creo que, digamos, Occidente tiene que tomar clara conciencia de que hay una guerra, que esa guerra ya no está afuera, sino dentro del mismo Occidente, y que hay que defender aquello que ha creado justamente una civilización que nos ha sacado de las cavernas y nos ha llevado a alcanzar, para quienes disfrutan de ella, unos logros, unas realizaciones, unas posibilidades que han desanimalizado a la humanidad, que la han llevado a las más extraordinarias conquistas científicas, intelectuales, y a crear las sociedades más vivibles y sin ninguna duda libres del planeta. Creo que hay que enfrentar esta amenaza con firmeza, desde luego respetando el Estado de Derecho, que es la gran conquista de la civilización, pero sin vacilaciones, sin complejos de inferioridad, porque es una guerra en la que está realmente en peligro la esencia misma de lo que es la cultura de la libertad, que es la cultura que ha alcanzado en todos los campos, en el político, en el científico, en el cultural, en el social, pues los avances más importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Mario, ¿quién gana políticamente con esto? Porque hay muchas formas de verlo. Uno puede decir, esto va finalmente a despertar al mundo occidental sobre la amenaza del fanatismo extremista del ala más radical del islamismo. Finalmente se van a juntar ante estos atentados y van a tomar una acción concertada. Pero otra forma de verlo es decir, bueno, eso es precisamente lo que los terroristas quieren, que haya una mayor represión contra los islamistas moderados incluso, que eso provoque excesos y que los islamistas moderados se junten con los radicales. Es la historia de siempre. Los extremistas buscan soluciones extremas. Y otra forma, relacionada con esta, es que esto podría ser que, por ejemplo, en Francia, la gran beneficiada sea Le Pen y los políticos de extrema derecha de muchos países. ¿Cuál crees tú que va a ser el impacto político de esto? Mire, yo creo que la consecuencia inmediata es la que tú has señalado. Estos atentados tan salvajes, tan absolutamente bárbaros, van a darle una inyección electoral muy importante a los extremismos, ¿no? A los movimientos políticos de derecha, de extrema derecha, que están justamente anunciando que la política de apertura del Occidente está creando una quinta columna en el seno de nuestras sociedades, que pone en peligro todas las instituciones democráticas. Es darle, digamos, argumentos muy sólidos a esa visión nacionalista, ultranacionalista, xenófoba, que desgraciadamente comienza a manifestarse en Europa, y a veces pues con una magnitud electoral que es aterradora también desde el punto de vista democrático, y sin ninguna duda lo que representa el Front National, aunque ahora con Marine Le Pen haya tratado de moderar, ¿no?, en algo su lenguaje, pero que es un partido neofascista, clarísimamente xenófobo, enemigo de Europa, que quiere volver a Europa a los viejos nacionalismos que han llenado de sangre la historia europea, pues están recibiendo, ¿no?, con estos ataques terroristas, sin ninguna duda, un enorme, digamos, apoyo que va a traducirse clarísimamente en las
próximas elecciones francesas. Desgraciadamente el problema no es solo en Francia, ese se manifiesta en muchas partes. Hemos visto que países que parecían haber llegado mucho más allá que el resto de Europa, como Holanda, como Suecia, hoy día tienen partidos nacionalistas extremos, que defienden el viejo nacionalismo, que quisieran otra vez levantar las murallas entre los países europeos, es decir, retroceder a Europa a la era del nacionalismo, fuente de las peores catástrofes, ¿no es verdad?, de la historia europea. Creo que es uno de los efectos políticos que va a tener sin ninguna... Hombre, debería ser también una razón para que quienes defienden los principios de la civilización, quienes defienden la democracia, trabajen de una manera más armoniosa, combatiendo el terrorismo y todo lo que representa. Creo que hasta ahora ha habido, no diríamos una complacencia, pero sí una actitud un tanto pasiva, como si este fenómeno pudiera disolverse por sí mismo, precisamente por su anacronismo, por su poca realidad. Es un hecho que esto no va a ocurrir, ¿no es verdad? Que los grupúsculos terroristas que matan y asesinan tienen respaldos muy importantes de gobiernos, o si no, de instituciones y de jeques multimillonarios que de alguna manera, financiando los grupos del terror, piensan que compran su seguridad, que compran su futuro. Y yo creo que esos son tan responsables de la sangre que está corriendo, del temor que están haciendo correr en nuestras sociedades, y que por lo tanto Occidente debería actuar en consecuencia, ¿no es verdad? Yendo muchas veces a las fuentes del terror, a las fuentes económicas del terror, ¿no? Creo de todas maneras que lo que representa hoy día el fundamentalismo islámico terrorista es tan absolutamente anacrónico, tan reñido con la modernidad, que difícilmente podemos creer que podría alcanzar una victoria. No, yo creo que una victoria no la va a alcanzar nunca, pero lo que es importante es que de alguna manera cese o por lo menos disminuya los estragos que ya viene provocando este terrorismo. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con lo que nos dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa en este acto ante más de 1000 personas en Uruguay. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo los tramos más salientes de esta entrevista que le hicimos ante más de 1000 personas al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Veamos. Vamos un poco a América Latina, Mario. Ya van, ¿cuánto? 15 años de chavismo en Venezuela, con sus repercusiones en Bolivia, Nicaragua, Ecuador, y de manera menor quizás en otros países. Con esta caída de los precios de petróleo, con la caída de popularidad del presidente de Venezuela, con todo esto que estamos viendo, ¿tú crees que estamos en un fin de ciclo? ¿Tú crees que la era bolivariana o la era chavista o como querramos llamarla está llegando a su fin o no? ¿O tiene cuerda para rato? Mira, yo creo que lo más importante es que hace 10 años todavía el chavismo parecía una alternativa que podía seducir, ¿no es verdad? Como 30 años atrás había seducido a muchos jóvenes latinoamericanos el castrismo, la revolución cubana. Daba la impresión en los primeros años del chavismo que el chavismo podía, de alguna manera, resucitar, ¿no es verdad?, el sueño de la utopía igualitaria, colectivista, estatista. Hoy en día creo que ese peligro está totalmente descartado. El chavismo mismo se ha encargado por sí mismo de demostrar la vaciedad
de todos sus principios y de todas sus propuestas. Venezuela es un país que se debate en el desbarajuste y en el caos más total, tiene la inflación más alta del mundo, tiene el índice de criminalidad uno de los más altos del mundo, entiendo que el segundo después de Honduras. La economía no puede estar en un estado más desastroso. Venezuela se ha empobrecido con el chavismo, con la ineficiencia, con la irrealidad y sobre todo con la corrupción, la gigantesca corrupción que corroe realmente a la sociedad venezolana. Entonces, es verdad que todavía el régimen tiene un cierto apoyo popular, pero clarísimamente este es un apoyo minoritario. Esa es una gran diferencia con el pasado. Chávez ha ganado elecciones limpiamente. Hoy en día es absolutamente imposible que Maduro gane elecciones limpiamente. Las elecciones solo las puede ganar mediante un fraude monumental, porque todas las encuestas son inequívocas. Hay una mayoría de venezolanos que está absolutamente harta de este sistema, de este régimen que ha empobrecido salvajemente a Venezuela, que ha enconado a la sociedad venezolana, que está hoy día, digamos, ya sin máscaras, practicando la violencia para intimidar a la oposición, cometiendo crímenes, injusticias flagrantes con los opositores, que ha desaparecido prácticamente la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es decir, es un país que está clarísimamente deshaciéndose y yo tengo la impresión que su vida está dando los últimos estertores. Ojalá no demore mucho en desaparecer un régimen que está haciendo sufrir, ¿no?, tanto a un país como Venezuela, que por la riqueza de sus recursos debería ser uno de los países más prósperos del mundo, ¿no? Pero déjame hacerte la pregunta del $1.000.000, no del millón de bolívares, mucho menos. La pregunta del $1.000.000. Tú has estado el año pasado, conoces a los dirigentes de la oposición y como sabes, hay un debate en la oposición venezolana, porque muchos dicen que es imposible ganar una elección en estas condiciones, cuando el gobierno controla el tribunal electoral, el gobierno, como tú decías recién, controla los medios, hay grandes dirigentes políticos presos, y lo que es más importante que todo quizás, que el gobierno tiene una ventaja de 100-1 en la publicidad electoral. En las últimas elecciones, si no recuerdo, era de 14-1. O sea que la oposición apenas tiene una mínima posibilidad de comunicarse con la gente. Y entonces hay algunos venezolanos que están diciendo es imposible ganar una elección, no podemos participar en esas condiciones. Por lo que tú viste en Venezuela, por lo que tú escuchaste, ¿qué le dirías a un opositor venezolano que hoy te pregunta participar o no participar? Porque este año va a haber elecciones legislativas en Venezuela. Yo creo que no ha llegado Venezuela a ese estado de desesperanza, ¿no es verdad?, que debe llevar a los venezolanos de oposición, que yo creo son hoy día la mayoría de la sociedad, sin ninguna duda, a alzar los brazos y decir resignémonos a lo inevitable. No es lo inevitable, no es lo inevitable. Parecía lo inevitable cuando había una inmensa mayoría de venezolanos que se había comprado, no es verdad, la mentira del chavismo. Pero hoy en día la mayoría de venezolanos sabe que aquello era una mentira y que lo están pagando caro, y que haber llevado al poder con sus votos al chavismo ha significado una catástrofe, no solamente para los ricos venezolanos, entre comillas, sino sobre todo para los pobres venezolanos. Mira, nosotros hemos vivido en esta época hechos tan absolutamente extraordinarios que parecían tan imposibles, que no puede ser que creamos todavía que una dictadura que tan clamorosamente ha fracasado va a ser eterna. No es verdad. Nosotros hemos visto cómo la Unión Soviética desapareció de la noche a la mañana sin que Occidente hiciera un dedo para que desapareciera, por putrefacción interna, por la incapacidad total de satisfacer los anhelos más elementales de su gente. Hemos visto cómo China se convertía, después de ser el socialismo extremo, que era el maoísmo,
en un baluarte capitalista, dictatorial, autoritario, pero un baluarte capitalista que renuncia totalmente a todos los principios que estaban detrás de la Revolución China. Hemos visto caer el muro de Berlín, ¿no es verdad?, de la noche a la mañana, también por putrefacción externa de un sistema que simplemente no funcionaba y que había provocado un sentimiento de asfixia generalizado en su país. Entonces, yo creo que después de todo esto hay que ser muy optimistas y pensar que el régimen de Maduro va a caer. Ojalá caiga pacíficamente, ojalá caiga a través de los votos, es decir, de esa manera civilizada como deben cambiar los gobiernos, ¿no es verdad? Pero si no ocurre así, va a caer de todas maneras también por las malas, y no porque el imperialismo norteamericano quiera intervenir en Venezuela, sino porque la insatisfacción, la frustración, la indignación del pueblo venezolano que se está manifestando diariamente, como lo demuestran todas las encuestas últimas en Venezuela, va a terminar por acabar un régimen que está ya técnicamente agonizando. Yo soy optimista, yo creo que no va a tardar, ¿ah? Y que todos quienes creemos en la libertad en América Latina, los gobiernos que nacen verdaderamente gracias a la democracia, de elecciones realmente libres, deberían solidarizarse de una manera más activa con los opositores venezolanos que quieren para Venezuela esa libertad que muchos países latinoamericanos hoy día disfrutan. Es una vergüenza, y hay que repetirlo, una vergüenza que gobiernos democráticos que ejercitan la democracia en sus propios países muestren solidaridad no con los demócratas venezolanos que están siendo perseguidos, encarcelados, censurados, sino con un gobierno dictatorial, un gobierno corrompido, un gobierno inútil, como es el gobierno de Maduro. Nos están pidiendo un corte, ya volvemos con lo que dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo algunos de los tramos más salientes de la entrevista que le hicimos hace pocos días en Uruguay ante más de 1000 personas al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Veamos. Argentina es entrar en un terreno tan enigmático, tan complicado. Yo tengo una gran admiración por Argentina, ¿no? Yo siempre recuerdo, y me gusta recordarlo a quienes ya lo han olvidado, que Argentina fue un país del primer mundo cuando 3/4 partes de Europa eran el subdesarrollo. Que Argentina tuvo un sistema educativo que fue el mejor del mundo, un ejemplo para el mundo, porque fue a comienzos del siglo XX, eso parece mentira decirlo hoy día, el primer país que acabó con el analfabetismo. O sea, Argentina fue un extraordinario país, con una cultura rica, una cultura que todavía está presente en la Argentina de hoy en día. Los argentinos son probablemente, como nación, la nación más educada, mejor educada de América Latina. ¿Cómo es posible que un país con esa tradición, con esas credenciales, viva la catástrofe política y económica que es hoy día? Es por razones puramente políticas, no son razones económicas. Nadie ha invadido Argentina. La razón del fracaso, de la catástrofe argentina, tiene un nombre, es el peronismo, no hay ninguna duda, es el peronismo. ¿Cómo es posible que haya una mayoría de argentinos que sigan votando por el peronismo? ¿Cómo es posible esa perseverancia en el error del país más culto de América Latina? No se entiende, es muy difícil de entender. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Hay una cierta obnubilación, ¿ah?, a la hora de tomar decisiones políticas en la sociedad argentina, que resulta bastante incomprensible. Mi esperanza es que en estas elecciones venga el cambio. Mi esperanza es que en estas elecciones el peronismo sufra la derrota que merece. Amigos argentinos, queridos amigos argentinos, no se equivoquen una vez más, voten por Macri.
O sea que si tengo que ir a hacer campaña por Macri, voy a ir. Una pregunta respecto a lo que acabas de decir y lo que yo decía en mi presentación. ¿Por qué tú, que podrías estar gozando de tu premio Nobel y tranquilo, te metes en estos líos? Como intelectual, ¿cuál es tu explicación para ser un intelectual público, activo, que no solo opina en términos generales sobre la democracia, sobre la libertad, sino que dice, voten por fulano? Mira, yo te diría, la respuesta es, tengo ciertos principios en los que creo muy fuertemente y trato de manifestar en mi conducta mi identificación con esos principios. Cuando Patricia, mi mujer, me oye decir esas cosas, ella murmura bajito, mentira, mentira. Veo que está muy abajo en el asiento. Es el amor a la aventura, quiere sentirte vivo hasta el final. Yo creo que las dos cosas son ciertas. Tengo ciertos principios, creo en la libertad, creo en la democracia, creo que lo peor que puede pasarle a un país es vivir una dictadura. Yo le he vivido la dictadura en mi país, yo he defendido de joven las dictaduras, yo defendí la Revolución Cubana. Entonces, yo tengo una deuda que pagar, ¿no es verdad? Haber defendido algo que represente el mal absoluto para una sociedad. Entonces, creo que las cosas que hago están dictadas por estos principios, por estas convicciones, pero también, y eso es algo más personal, más egoísta, por la idea de querer llegar vivo hasta el final. Siempre me ha entristecido mucho a mí la imagen de las personas que se mueren en vida. No lo saben, pero se han muerto en vida. Han perdido las ilusiones, han perdido el espíritu de aventura, han perdido esa, digamos, capacidad de correr riesgos que de alguna manera es la mejor manifestación de juventud. A mí me gustaría llegar vivo hasta el final, no morirme en vida. Sí que tal vez muchas de las cosas que hago también tienen ese otro incentivo o esa otra ilusión. Tenemos muchísimas preguntas, Mario, sobre varios otros conflictos mundiales, pero hay una que pensaba dejar para el final, pero que estoy muerto de la curiosidad, no puedo dejar de hacerla ahora. Pregunta, bueno, no sé quién, no ha puesto su nombre. ¿Es verdad que tú tienes una colección de hipopótamos? Nunca escuché eso. Sí, tengo una colección. Bueno, yo escribí una obra de teatro que se llama Katy y el hipopótamo hace muchos años. Y con motivo del estreno de esta obra, con una actriz argentina, dicho sea de paso, maravillosa, que es Norma Leandro, empecé a recibir regalos de hipopótamos. No de verdad, sino de mentiras, ¿no? Esperemos. Y la verdad que descubrí que el hipopótamo es un animalito muy lindo. Contrariamente a lo que se dice, que es tan feo, es un animalito muy lindo y es un animalito muy benigno. El hipopótamo es el único ser viviente, creo, que ha materializado en la realidad y en su vida cotidiana el ideal de los hippies. Make love, not war. El hipopótamo no hace la guerra, el hipopótamo hace el amor. Y la hace casi con tanta intensidad y frecuencia como los sapos, que son los animales más eróticos del mundo, como estoy seguro tú sabes. El hipopótamo lo que le gusta en la vida es hacer el amor. Y ver hacer el amor a dos hipopótamos es un espectáculo extraordinario, es como la guerra de los mundos de H.G. Wells, ¿no? Uno tiene la impresión que son astros que van a desaparecer, ¿no es cierto?, en la violencia, y en realidad están pasando la bomba, pasándola fantásticamente bien. Bueno, así que tengo mucho cariño por los hipopótamos, mi colección ha ido creciendo y he descubierto cosas muy interesantes. Que los países que nunca han tenido hipopótamos son los que fabrican los hipopótamos más bonitos, más originales. En cambio, los países que tienen hipopótamos, como el Congo, producen unos animales feos, sin ninguna gracia, ¿no? Así que, pues sí, tengo una colección de hipopótamos y está abierta cuando quieras visitarla. Felicitaciones por su valentía, dice otra persona. La pregunta es si los atentados en Francia no tienen una conexión local, algún apoyo gubernamental.
ya que es difícil de creer que los servicios secretos no hayan detectado o previsto lo ocurrido. Bueno, eso es entrar pues en el mundo de las adivinanzas, ¿no? Lo que sí creo es que en Europa se han creado unos guetos donde el fanatismo ha prosperado. En Francia, en España, en Inglaterra, hay unos guetos donde han llegado, ¿no es cierto?, estas ideas, y estas ideas encuentran un buen caldo de cultivo en la frustración, en la marginación, en las condiciones de vida tan absolutamente, digamos, alejadas de lo que es la prosperidad, la modernidad. Este es un problema, digamos, que indudablemente existe. Europa, con algunas excepciones, no ha sido capaz de integrar de una manera realmente eficaz, eficiente a esas migraciones que por otra parte son inevitables, ¿no es cierto?, necesarias, y que hechas las sumas y las restas traen muchos beneficios a los países, digamos, receptores de inmigración. Pero sin ninguna duda, estamos viendo el caso de Francia, los asesinos de los periodistas de Charlie Hebdo son 2 franceses, no son 2 extranjeros, son 2 franceses, son 2 hermanos nacidos en Francia, y esto desde luego, claro que es inquietante, claro que es preocupante. Por eso, junto a la firmeza en la persecución del terrorismo, es muy importante una política de integración de esas sociedades inmigrantes. Mario, me leí que estás por presentar una obra de teatro en Madrid. Sí. Pero lo que me enteré a través de tu señora Patricia, hace poco antes de entrar acá, es que tú vas a aparecer como actor. Pues es verdad. Pero no solo eso, sino que vas a ir más de una vez. ¿Cómo es eso? Bueno, yo he actuado ya. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Sin mucho éxito, pero con mucha convicción. Y la he pasado muy bien, porque para una persona que se ha pasado la vida escribiendo ficciones, de pronto convertirse en un personaje de ficción, aunque sea la hora y media o las 2 horas que dure el espectáculo, es una experiencia impagable. De pronto te conviertes en otra persona, ¿no? Creo que todos los seres humanos siempre, en algunos momentos, soñamos con ser otros, ¿no es verdad? Bueno, pues cuando tú escribes una novela, de alguna manera lo haces, convirtiéndote en un personaje de novela, pero el actor que sube a un escenario se convierte de verdad, no de una manera metafórica, en un personaje que tiene otro destino, que tiene otros antecedentes, otra conducta, y es una experiencia realmente maravillosa. Entonces, pues sí, voy a hacerlo en esta obra. El estímulo que recibo en mi familia es muy escaso. Mi mujer ha decidido ponerse a 10.000 kilómetros de distancia del escenario al que me voy a subir a fines de mes, pero aún así, como soy terco, soy Aries, terco, he decidido subirme a ese escenario, y espero que no sea el fracaso total que predice, ¿no?, mi mujer. ¿Pero no vas a ir la noche de estreno o vas a ir todos los días? No, tenemos un mes de funciones programadas. Voy a trabajar un mes como un actor profesional, aunque no te lo creas. Y no pongas esa cara de incredulidad porque me desmoraliza terriblemente, ¿sabes? No. Vamos a ir a un corte y cuando volvamos vamos a conversar con César Vidal, escritor y periodista español, el autor de Mahoma el Guía. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con César Vidal, escritor, periodista español, autor de este último libro, Mahoma el Guía. César, ¿quién va a ganar esta batalla que se está librando en el islamismo? ¿Van a ganar los radicales o los moderados? Depende de las circunstancias, porque yo no creo que haya un islamismo radical y un islamismo moderado. Yo creo que hay unas semillas en el Islam que, según las circunstancias históricas, permite que sea moderado y a veces hasta muy tolerante históricamente, o en otras ocasiones se radicaliza. Y eso va a depender de las circunstancias a las que se vean sometidas esas naciones islámicas. Si en el caso de Occidente en estos momentos, frente a los atentados terroristas, responde cediendo a la dinámica terrorista de acción-reacción
reacción-acción, es decir, ellos nos golpean, nosotros reaccionamos en exceso, nos vuelven a golpear, reaccionamos en exceso y lo único que hacemos es catapultar partidarios que hasta ahora eran neutrales o moderados hacia el lado del islamismo radical, pues la situación puede ser muy difícil en Europa, por ejemplo. A ver, entonces, según lo que tú dices, Charlie Hebdo, la revista, actuó mal. Según lo que tú dices, en lugar de aumentar la apuesta y publicar una caricatura de Mahoma, Charlie Hebdo lo que tendría que haber hecho es quedarse calladito. No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que precisamente el atentado de Charlie Hebdo lo que pone de manifiesto es que esta batalla no la podemos perder frente al islamismo porque significaría perder algo tan importante como la libertad de prensa o la libertad de expresión. Pero dado que existen poblaciones que se ha dejado entrar con una política inmigratoria muy irresponsable en Europa, pensemos que antes de que acabe la deuda, la mayoría de la población de Barcelona será musulmana, la mayoría de la población de Marsella será musulmana y la mayoría de la población de Rotterdam será musulmana y quizá la de Londres. Antes que termine esta década. Antes de que acabe esta década, pues lógicamente esa batalla tenemos que librarla bien. No podemos adoptar una política que sea torpe y que haga que muchos musulmanes que se integran mal, pero por lo menos no son activos en el terrorismo, puedan pasar a engrosar las filas del terrorismo. Pero César, como periodista, como escritor y como estudioso del Islam, ¿el Papa Francisco tiene razón o no cuando dice no se pueden reír de una fe religiosa? Bueno, yo creo que está mal reírse de una fe religiosa, pero la libertad pasa, entre otras cosas, porque yo puedo soportar comentarios tuyos que no me agradan y tú soportas escritos míos que te desagradan profundamente. Es decir, la historia es que la libertad se basa en la aceptación de un cierto grado de incomodidad. Yo comprendo que es ideal no ofender a nadie, no dañar a nadie, que nadie se sienta molesto, pero tú sabes que precisamente en la información tenemos que dar informaciones que molestan a alguien, de tipo religioso, político, económico, etc. La libertad de expresión no se puede negociar. Yo comprendo al Papa Francisco, pero en esto como en otras cosas discrepo de él. Eso no se puede negociar. Y junto con la defensa de esas libertades, porque sería el final en el caso de Europa, yo sobre Norteamérica soy más optimista, realmente lo que no podemos es cometer torpezas que lleven agua al molino de los terroristas. ¿Qué buscan? La pregunta que le hacía a Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es el resultado político de esto? ¿Quién ganó con esto? ¿Los radicales islamistas o los moderados o el mundo occidental ante esta reacción? Yo creo que en estos momentos están ganando los terroristas. ¿Por qué? Lamento decirlo, pero creo que es así. Pues muy sencillo, porque no existe una estrategia occidental para enfrentarse con ello, porque existe una situación internacional que ha sido dar una patada a la colmena y que las abejas del terrorismo islámico hayan empezado a volar fuera de la colmena y lleguen a Europa y ocasionalmente a Norteamérica, y porque además se da la circunstancia de que hemos aceptado que ciertos recortes de las libertades nos van a ayudar en la lucha contra el terrorismo. Cuando en realidad estamos dando al terrorismo el recorte de nuestras libertades y un sentimiento de alarma que nos está haciendo mucho daño económicamente. Recordemos que después de los atentados del 11 de septiembre, el golpazo que recibieron, por ejemplo, las compañías aéreas es tremenda. Yo no sé si va a ir mucha gente a París ahora a hacer turismo, me temo. Y en este sentido yo creo que tenemos que conservar la sangre más fría que nunca, congelada, porque si sobreactuamos y sobrereaccionamos, lo único que hacemos es darles bazas al terrorismo. César, en un minuto que nos queda, tú hablas de una reacción internacional. ¿Qué habría que hacer? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que revisar la política de inmigración en Europa, en Estados Unidos quizá en menor medida, para evitar que este problema sea mucho mayor. Habría que evitar el satanizar en conjunto el Islam. A uno le puede no gustar el Islam, a mí no me entusiasma en absoluto, pero creo que es absurdo meter a todos los musulmanes dentro de esa bolsa del terrorismo. Y luego habría que replantear muchas cuestiones de política internacional, es decir, si efectivamente hemos hecho bien con determinadas aventuras en Oriente, que lo único que han hecho ha sido desestabilizar todavía más la zona, o sea, y que grupos, por ejemplo, la guerra de Irak o la guerra de Afganistán, y que han convertido en potencias del terror a grupos que no existían o que eran minoritarios. Yo creo que esas tres facetas, interna, social y, si se quiere decir, internacional, hay que revisarlas, porque hasta ahora la guerra la vamos perdiendo. César Vidal, espero que te equivoques. Yo también. Bueno, el que la perdamos no quiere decir que la vayamos a perder en el futuro. Deberíamos ganarla. Muchas gracias, César Vidal. Suerte con tu libro, Mahoma el Guía. Ya volvemos con mi opinión sobre todo esto que estamos hablando.
Muchas gracias por habernos acompañado y escríbanos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, y a nuestro Facebook. Díganos qué piensan sobre todo lo que escucharon en este programa. Mi opinión sobre lo que nos dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa en este acto ante más de 1000 personas en Uruguay, y luego César Vidal sobre la necesidad de una respuesta internacional al terrorismo islámico, yo creo que tiene que haber varias respuestas muy concretas. En primer lugar, hay que condenar el ataque a la revista Charlie Hebdo como un ataque a la libertad de prensa. Como lo dije en mi columna del Miami Herald, hay que preguntarse si los gobiernos de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador y otros países no tuvieron una respuesta vergonzosa ante este ataque, porque condenaron el acto terrorista, las muertes, pero no dijeron una palabra de que fue un intento de silenciar a la prensa. Como lo hemos dicho muchas veces, y en segundo lugar, hace falta no solo ir contra los terroristas, sino contra los que alimentan a los terroristas. Países como Irán, como Arabia Saudita, como Qatar. Son países que en algunos casos tienen regímenes fundamentalistas, como Irán. En otros casos, como el de Arabia Saudita, son países supuestamente moderados, pero que pagan dinero de protección a los imanes radicales para que prediquen el fundamentalismo en Francia, o en España, o en América Latina, en cualquier lado, menos en sus propios países. Ya es hora de aplicarles cierta reciprocidad. Habría que decirles, nosotros en Occidente respetamos la libertad religiosa. Si un imán quiere abrir una mezquita en nuestro país, bienvenido, cualquiera puede hacerlo. Pero si esa mezquita va a ser financiada por Arabia Saudita, como suele suceder, entonces hay que pedirle a Arabia Saudita que permita por lo menos una iglesia católica, evangélica o judía o de cualquier otra religión en su país. Porque no se vale que ellos financien mezquitas en nuestros países donde se predica esta versión radical del islamismo y al mismo tiempo no permitan una sola iglesia que no sea islámica en sus propios países. Hay que ir a las fuentes y cortar el financiamiento de estos imanes que predican el odio y la violencia. Y en cuanto a la revista Charlie Hebdo, mis aplausos por no dejarse intimidar por esta nueva guerra santa. Es cierto que no es de buen gusto reírse de la fe de ninguna persona, pero también es cierto que si permitimos que un grupo de fanáticos descerebrados nos intimiden, vamos a estar sentando un precedente para que se sienta con derecho a dictarnos qué podemos decir o qué no podemos decir. Por eso, todos somos víctimas de estos ataques terroristas contra esta revista. Mis aplausos a Charlie Hebdo por no rendirse y por defender la libertad de expresión. Gracias, hasta la próxima.